Entonces, vamos a comenzar. Bueno, como ya dijo el doctor Fuentes, vamos a comenzar con esta primera parte de semiología de lesiones orales. Ya les contó un poquito de quién soy yo, la doctora Valentina Salas, que estudié en la facultad hace un rato ya, de egresada, que fue ayudante de la cátedra, y que ahora estoy terminando en realidad, entre medio de esta pandemia, en proceso de tesis de este magíster con nombre raro, pero que significa que es un poco una especialidad que busca explicar la fisiopatología del dolor facial y asociarlo un poco también los trastornos temporomandibulares a la musculatura no solo masticatoria, sino que también la musculatura y las articulaciones que hay en la columna cervical. Cómo se relaciona el cráneo con la ATM y toda esa parte. Y no solo en la universidad, no solo trabajo en la parte docente con los colegas de patología, sino que también trabajo en UCEOT, que probablemente todavía a ustedes no les es tan cercano, porque todavía no están en la parte clínica con pacientes, pero somos el equipo encargado de recibir la puerta de entrada para los pacientes a la facultad. Somos los que hacemos el diagnóstico inicial de todos los pacientes que llegan a la facultad de odontología y los que derivan hacia las distintas especialidades, cátedras, hacia los estudiantes de pregrado, posgrado, y también nosotros mismos hacemos tratamientos ahí. Y ahora en estos tiempos de teleodontología también estamos participando en ese servicio que está prestando la universidad de teleasistencia, y también haciendo, antes de que comenzara la cuarentena obligatoria, haciendo estos turnos de atención a los pacientes de la facultad que estaban ahí con urgencias odontológicas. Así que hoy les vamos a comentar ¿cómo funciona esto? Lo importante que es, como también habíamos mencionado, y cómo es la base de todo, la descripción, o más que la descripción en sí, la observación de los signos, síntomas y las lesiones propiamente tal, para poder llegar finalmente a un diagnóstico y luego obviamente a un tratamiento para que nuestros pacientes logren curarse, sanarse o tener el tratamiento oportuno. Para esto, finalmente la descripción de lesiones viene a ser un trabajo de observación, y es por eso que queremos recalcar, y personalmente siento que es como la base o los cimientos de todo en el proceso diagnóstico, lograr realizar una buena observación de la lesión que estamos viendo en nuestro paciente, o el cuadro clínico que estamos viendo. Porque, como bien vemos aquí en este esquema, nosotros podemos tener un montón de palabras, que hoy vamos a aprender parte del lenguaje técnico, que nos van a ir orientando a qué tipo de diagnóstico tiene ese paciente. Entonces tenemos que saber interpretar qué nos está diciendo ese tejido o el cuerpo de nuestro paciente a través de estos signos que estamos mirando. Por eso es tan importante saber mirar, y saber qué mirar, y saber describir la lesión. Y tomar eso, y obviamente ir complementando lo que estoy viendo con todos los antecedentes que el paciente me puede ir entregando en la anamnesis, como vimos en las primeras clases de método diagnóstico, en sus enfermedades sistémicas, que es lo que cae en antecedentes biológicos. Pero no solo eso, sino que también, que es algo que siempre se nos escapa, porque siempre nos quedamos mucho en lo biológico, y se nos escapa también otros antecedentes más conductuales, como hoy día que se está estudiando mucho el tema de los trastornos del sueño,
o los trastornos que tienen que ver con los hábitos alimenticios, o también el estrés, cualquier otro tema conductual que pueda estar relacionando, afectando, siendo un factor de riesgo al cuadro clínico, y que me va a dar datos importantes que yo no puedo dejar de tomar en cuenta para llegar a la hipótesis diagnóstica. Así que yo nunca me tengo que olvidar qué es lo que le faltaba al cuadro. Yo le agregué este cuadrito naranjo acá. Este es un cuadro sacado del libro Borax de diagnóstico bucal, que, claro, se dedica muy bien a la lesión misma, pero no tenemos que olvidarnos que esa lesión está en un paciente completo. Y eso nunca se nos debe olvidar, ¿ya? Así que tengo que recalcarlo mucho, que es la base de todo. Si ustedes ven acá, aquí empieza todo. Y el paciente muchas veces consulta por eso, ¿ya? Por esto que se ve acá. Hoy día vamos a aprender el lenguaje, como dijo el doctor, porque todos tenemos que ocupar el mismo lenguaje técnico, y así llegamos a consensos de vocabulario respecto a cómo comunicarnos entre colegas, y cómo también esas palabras, esas descripciones, nos van a orientar hacia un comportamiento biológico, y así también hacia un tipo de diagnóstico. Entonces, así uno empieza a ver distintos tipos de lesiones. Aquí estamos viendo distintas lesiones en boca, pero pueden ser lesiones que aparezcan en cualquier parte del cuerpo, finalmente. También pueden ser lesiones en piel. Pero si ustedes notan, acá vemos lesiones de distintas formas, de distinto tamaño, de distintas superficies, colores distintos, ubicaciones distintas. Entonces, todavía no vamos a llegar a nada. Probablemente al principio, cuando uno está aprendiendo, ve una foto y lo primero que quiere saber es qué es. Y a uno le pasa eso mucho, y se pone ansioso y quiere saber el diagnóstico del tiro. Entonces, acá, para que esto no les cause tanta ansiedad, porque cuando ustedes todavía no llegan a conocer tantos diagnósticos, pero ya conocen algunos, es inevitable querer que salga un cartel en tu cabeza y te diga que aquí en la primera foto qué diagnóstico es, para que uno sepa al tiro el tratamiento y se lo diga al tiro al paciente. Pero no, esto es un proceso, y queremos enseñarles que cuando uno ve una foto, lo primero que debería venir a la mente es una descripción de una lesión. Y que sepan que esa descripción los va a llevar de a poco, en los pasos como vimos en el esquema anterior, de a poco a orientarse hacia un diagnóstico, ¿ya? Pero que vayan de paso a paso. El diagnóstico es un proceso, hay que ir avanzando paso a paso, y no ponerse ansioso queriendo que el diagnóstico aparezca rápido. A veces sí, pero la mayoría de las veces uno tiene que ir de a poquito. Entonces, la idea es que, por lo menos al terminar la primera parte de hoy de semiología, van a poder decir qué tipo de lesiones son estas, y al terminar las dos clases que están dedicadas a descripción de lesiones, van a poder describir estas lesiones bien. La idea de describir algo es que cuando ustedes puedan decir con palabras, puedan describir estas lesiones tan bien que yo, sin tener la foto, pueda imaginármelo, ¿ya? Entonces, eso me aporta mucha información. Vamos a dividir los contenidos de descripción de lesiones orales en dos partes. La primera parte, que va a ser la parte de hoy día, va a ser dedicada a que conozcan las lesiones elementales, que son los tipos de lesiones básicas que existen para describir estas alteraciones de los tejidos
que pueden presentarse en este caso en mucosa oral, pero también se describen en piel. De esto, la mayoría de la información la van a poder encontrar en libros dermatológicos. Y la segunda parte va a ser la próxima semana y va a ser de cómo caracterizar estas lesiones. Es decir, después de yo identificar qué tipo de lesiones, tengo que decir dónde está, de qué tamaño es, de qué color es, de qué consistencia, la textura, etc. ¿Ya? Hoy, entonces, vamos a partir con la nomenclatura, o cuáles son estos conceptos, cuáles son las palabras técnicas para denominar a estas lesiones elementales, que son las lesiones básicas tipo que podemos encontrar en mucosa oral y en piel. Recordemos que nosotros también somos capaces de hacer diagnósticos en piel y que hay trastornos, varios trastornos que se dan tanto en mucosa oral como en piel de forma simultánea. Ya los van a conocer, ya conocen algunos, se los han nombrado. Y también ya conocen algunas lesiones elementales, se van a ir dando cuenta a medida que las vayamos mencionando. Bueno, incluso para que se entienda bien lo de lesiones elementales, siempre se dice una frase que las lesiones elementales serían como las letras del abecedario, del lenguaje de los diagnosticadores, ya en caso nuestro de mucosa oral y piel. Ahora, en cuanto a las definiciones de cada lesión elemental, y ahora que me puse a buscar un poco más, no hay tanto consenso como yo pensé que había, porque se van a poder encontrar después con que hay pequeñas diferencias en cuanto a los tamaños de las lesiones, o, no sé, ciertas características, pero yo traté de resumírselas a lo más acotado y a lo más aplicado a nuestra área también. Porque insisto que son términos mucho más estudiados por los dermatólogos. Y según la última como gran clasificación de las lesiones elementales, las clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son las que aparecen en piel o mucosa sana, por primera vez, ¿ya? Y dentro de esas tenemos lesiones sólidas o de contenido sólido y lesiones de contenido líquido. Dentro de las de contenido sólido tenemos lesiones planas, que sería solo una, la representante de esa categoría, que es la mácula. Mácula o mancha también le dicen en algunos libros. Y dentro de las de contenido sólido elevado, tenemos todas estas, que las vamos a ir viendo una por una, ¿ya? Pápula, placa, nódulo, tumor. Membrana la mencioné en algunos textos, pero igual me pareció necesario mencionarla. Y las otras, que son las de contenido líquido, que acá hemos mencionado ya, no sé si todas, pero creo que vesícula y ampolla sí o sí la hemos mencionado. Bula y pústula también, contenido líquido. Entonces, como vemos, aquí lo que las define va a ser su contenido. Y las secundarias, que son lesiones que son transformación de lesiones elementales primarias o también pueden haber ocurrido por algún accidente externo. ¿Ya? Y acá tenemos las que son solución de la continuidad, como la erosión, la úlcera, que son las más típicas. Cáucas, que son las que están destinadas a eliminarse, como el esfacelo y la costra. Y residuales, que son las que quedan como una huella después de alguna lesión que ya sucedió. ¿Ya? Ahí está la atrofia, la esclerosis, la cicatriz. De acá vamos a ver las más importantes. Hay muchos otros conceptos también, pero vamos a ir viendo las más
los términos que más se ocupan, por lo menos en nuestra área. Entonces, vamos a partir con las de contenido sólido. Bien. La primera es la de que en realidad es raro decir contenido sólido en una lesión plana, es como extraño. Pero está clasificada así. La mácula o mancha es una lesión plana y obviamente se caracteriza por este cambio de coloración en la superficie, que puede ser en piel o en mucosa. Y puede ser hipercromática, ¿sí? O sea, con un aumento de la coloración, o hipocromática, por una disminución en la coloración. Esto tiene que ver con la melanina, melanocitos, y bueno, no vamos a entrar en mucho detalle respecto a eso, después en otros cursos tendrán más clases de lesiones pigmentadas y eso. Pero es necesario que sepan que hay máculas de distinto color, que pueden ir desde el marrón, café claro, el café con leche se usa también como término, azul, azulado, negro, gris. Pero todos estos colores siempre me van a indicar algo, ¿ya? Entonces me van a indicar un origen distinto y también una histología distinta. No vamos a complicarlos más, pero obviamente tiene que ver con, por algo el color que se ve de esa forma, no es como que sea al azar, ¿ya? Por ejemplo, me imagino que han escuchado los tatuajes de amalgama, creo que, no sé, me fue a poner una foto de tatuaje de amalgama. O bueno, vamos a poner como ejemplo el neo azul, que es una foto que está acá. El neo azul, que se ve una mácula azulada, ¿cierto? Aquí tenemos un empaladar, que obviamente ese color azulado lo da, me lo indica que hay vuelvo atrás, si ustedes ven acá, en la última foto de acá, esta indica la histología del neo azul. Las células névicas están muy profundas ya pasaron el epitelio y están en el conectivo. Entonces, eso me indica que, o sea, por eso se ve azul, ¿ya? Cuando las células névicas están más hacia el epitelio, la coloración de la mácula es más café. Eso es un ejemplo, ¿ya? Y eso, ahí con eso los dejo para no complicarlos, ¿ya? Pero por eso se ve azul. Acá tenemos una mácula melanótica oral, un poco más café oscura. Bien, entonces la intensidad del café me va a indicar ciertas cosas histológicas y así. Sí, ¿vale? Sí. Sí, acá hay que estar atentos en que la doctora va a estar describiendo la lesión elemental, en este caso es mácula, y lo va a estar asociando a un diagnóstico, mácula melanótica oral. Mácula en el neo azul, pero el diagnóstico en neo azul. Entonces, para que tengan esa claridad al momento de ir abordando los conceptos, ¿ya? Claro. Bueno, eso, para que sepan que siempre los colores también me van a indicar algo, ¿ya? Mácula sería, claro, el nombre de la lesión elemental, y ya, bueno, vamos a ir viendo después, cuando yo caracterizo la lesión tengo que también decir el color, no me sirve solo con decir mácula, ya seca. Después vamos a ir viendo que esto es una descripción completa. Acá hay otras máculas también. Si ustedes ven, no siempre son lesiones únicas, acá hay múltiples máculas que en el labio inferior de este paciente que son características de este síndrome de Peutz-Jeghers, un síndrome que se caracteriza por pólipos intestinales, y estas máculas en el labio inferior. Y acá abajo tenemos un melanoma oral, ya una lesión maligna, neoplasia maligna. También debo fijarme en las características de las máculas,
también lo vamos a ver después cuando caractericemos la lesión, porque los comportamientos biológicos tienen que ver con cosas que ustedes ya han visto en las clases pasadas, la simetría, los diámetros. Bueno, no vamos a complicar más, pero tienen que fijarse también en eso, ¿ya? Bien, lo importante de la mácula es que es plana, ¿bien? Y de distintos colores. Seguimos con, entonces, contenido sólido, la pápula. La pápula es una lesión de contenido sólido de hasta 5 milímetros de diámetro. ¿Ya? Generalmente superficial, puede ser bien o mal definida, pero la mayoría de las veces es bien definida. Y bueno, puede tener varias formas. Va a depender del diagnóstico. Puede ser redondeada, en forma de cúpula, incluso filiforme, cónica, etc. Y cuando está agrupadas, se le llama vegetación. Acá tenemos algunos ejemplos de pápulas. Si ustedes se fijan, bueno, eso es algo importante. ¿Cómo sé yo cuánto mide una lesión? Si estoy viendo una foto y no la puedo medir con una regla, tienen que basarse en las estructuras vecinas. Nosotros debiésemos saber cuánto mide un diente en su diámetro. Bueno, acá tenemos que tener esa referencia. Obviamente nunca les vamos a pedir cuánto mide exactamente una lesión, pero uno sabe aproximadamente más o menos cuánto estaría midiendo. Ya. Las pápulas acá, esto es más o menos para mostrarle que pueden haber distintas formas, ¿ya? Pero son todas de contenido sólido. Acá vemos una que es con tendencia a lo ovalado, ¿sí? Las superficies son distintas. Si ustedes toman este fibroma traumático, este es vértice lingual, punta de la lengua, con acá que esto es como paladar blando atrás, pero esta superficie del papiloma escamoso es que se le llama digitiforme o verrucoso, distintas, ¿verdad? Pero ambas son pápulas menores de 5 milímetros. Y acá tenemos una hiperplasia epitelial focal, o enfermedad de Heck, también causada por el papiloma. Pero si ustedes ven acá están como coalesciendo las pápulas, y está esto de las vegetaciones, ¿sí? Ese concepto. Si seguimos con lesiones sólidas, tenemos a la placa, que a diferencia de la pápula o del nódulo que viene después, la placa tiene más superficie que profundidad, ¿ya? Por eso se dice elevación en meseta, porque es más extensa que profunda. Y generalmente son bien definidas. A veces también se dice que son coalescencias de pápulas, a veces puede pasar eso. Lo importante que sirve para hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones es que no se desprenda el raspado, ¿ya? Las superficies pueden ser distintas. Acá hay algunos ejemplos de placas. Acá vemos una leucoplaquia, que ese es el diagnóstico. Siempre aquí abajo les puse los diagnósticos, el nombre de los diagnósticos. Pero la lesión elemental se llama placa, cuando queremos describir. Bueno, y esto es bien descriptivo el nombre del diagnóstico. Leuco significa blanco, plaquia, placa. Placa blanca en realidad significa en su nombre. Y acá vemos esta placa bien extensa. Esto es vientre de lengua y piso de boca. Vemos una placa bien extensa. Este puede ser un diagnóstico potencialmente maligno. Líquen plano, que es un trastorno mucocutáneo que se puede dar
en boca, con lesiones en boca y en piel. Acá están las lesiones en piel. Si ustedes ven acá, vemos mezclas de pápulas y de placas, porque acá hay unas pequeñitas, lesiones sólidas, pequeñas, menores a 5 milímetros, pero acá están coalesciendo. Ustedes ven, son bien definidas. Acá hay algunas costras incluso. Hay como distintas fases, pero esta parte está bien en placa y acá hay también varias en placa. Bien. Importante, vuelvo atrás, que esta placa blanca de acá, la leucoplaquia, no se desprende al raspado. Vamos a ver después otras lesiones blancas que sí se desprenden al raspado. ¿Ya? El nódulo, otra lesión sólida, que es la continuación, sería la continuación en tamaño de la pápula, mayor a 5 milímetros, y es por lo tanto más profundo, como se ve aquí en este esquema, más profundo que la pápula. También en cuanto a los contornos pueden estar bien o mal definidos. Y en cuanto a formas pueden ser redondeados o más ovalados o elipsoidales. Las superficies también pueden variar mucho en cuanto a si son lisas, rugosas, verrucosas, lobuladas. Acá hay algunos ejemplos de nódulos que es solo una diferencia de tamaño con la pápula y de profundidad en la histología. Acá, fibroma irritativo. Vemos una lesión bien redondeada, superficie lisa, nódulo, ¿ya? Mayor a 5 milímetros de diámetro. Acá también vemos un nódulo, pero vean la diferencia de superficies. Acá es mucho más lobulado, de un granuloma biógeno, la coloración es distinta también. Eso me dice cosas sobre los orígenes distintos. Ambos están en la lengua, en distintas partes de la lengua, pero si ustedes ven, claro, las lesiones elementales son ambas nódulos, pero si empiezo a describir un poquito mejor la lesión, me voy a dar cuenta que los diagnósticos o los comportamientos biológicos van hacia lados distintos quizás, o si voy recabando más información de los pacientes, también voy a ir llegando a partes distintas. Y por último, dentro de las lesiones sólidas, tenemos el tumor, que es el más grande de las lesiones sólidas, que es mayor a 2 centímetros de diámetro, el que le seguiría en tamaño al nódulo. Pueden ser bien o mal definidos, y bueno, se caracterizan por esta tendencia que tienen al crecimiento y a persistir si es que no se les pone un freno, que sería el tratamiento, ¿verdad? Si no se intervienen terapéuticamente, siempre van a seguir creciendo. Ojo con esta palabra, sí, porque cuando uno la usa con los pacientes, los pacientes tienden a usarla como sinónimo de cáncer. Si a alguien le dicen que no saben, o por lo menos hasta, no sé, yo misma antes de estudiar ontología o de saber más de salud, si me decían que tenía un tumor, yo pensaba que tenía cáncer y me iba a morir. Entonces, hay que estar muy claro y tener cuidado al usar estas palabras, quizás en frente a un paciente, si no vamos a hacer la explicación, ¿ya? De que no es sinónimo de malignidad, ¿ya? Estamos solo usándola como tumor, un aumento de volumen, una lesión elemental de contenido sólido mayor a 2 centímetros de diámetro, ¿ya? Esa es la definición. Ahora, puede ser esta lesión, por ejemplo, que está en la foto, el diagnóstico es un adenoma pleomorfo, que es una neoplasia benigna de glándulas salivales. Es benigno, se ve feo, sí, es grande, pero es benigno. Entonces,
puede pasar de que, claro, hay algo, o hay un tumor que sea una neoplasia maligna, sí, también puede pasar. Puede pasar que hay un tumor que sea, no sé, hay otro tipo de lesiones, pues esto pudiera haber sido, no sé, un absceso también, sí, también, infeccioso. Entonces, un tumor puede tener distintos comportamientos biológicos y no siempre va a ser sinónimo de malignidad. Entonces hay que tener cuidado con la palabra tumor y no usarla frente a los pacientes y decir que esto pasa mucho, y yo lo he visto incluso a uno cuando está estudiando, como que uno piensa que cuando el paciente está ahí al frente, como que estuviera sordo y no te está escuchando en tu conversación con el colega o con tu compañero de curso. Y usar la palabra tumor, el paciente puede escucharla y puede pensar que tiene algo malo y se va a morir, ¿ya? Porque siempre uno piensa que tiene algo malo y se va a morir. Así que ojo con eso. Disculpa, Valentina, ¿te puedo interrumpir un poquito Sí, respecto a eso? sí, Sí, es verdad lo que dice la doctora, hay que tener cuidado con el nombre que uno le da en frente del paciente, porque recuerdo cuando yo era estudiante, un compañero le dijo a la paciente que tenía una gangrena pulpar, gangrena, y ella pensó que se iba a morir porque tenía gangrena, claro. ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Sí, sí, hay muchas historias así de que uno mal Eso usa la palabra. se va a entender mejor en el segundo semestre también, Jordana. Es probable que ahora piensen los estudiantes que efectivamente da gangrena a los dientes. No, claro, y el paciente debe haber pensado que le tenían que cortar la cara porque tenía gangrena. Bueno, entonces nos quedamos con eso, ya que mejor usemos la palabra tumor entre colegas, que incluso la usan mal a veces los colegas, pero no frente al paciente porque el paciente puede pensar que se va a morir, ¿ya? Membrana. Membrana es una palabra, yo me di cuenta que hay mucha controversia con el término membrana, que depende mucho de la especialidad del área de la salud de que estemos hablando. Los que mejor la describen son los oftalmólogos, me di cuenta, eh, con los términos de membrana verdadera, pseudomembrana, y en cavidad oral, ahí no sé qué dirá el resto de los colegas, doctor Fuentes, la doctora David, pero yo no vi ningún consenso respecto, así como definiciones como tal, porque lo usan indistintamente. Yo vi los libros que pude ver, a ver si había a ver, como texto sí, bien definido, y en algunos libros ocupan el término membrana y pseudomembrana como igual, no hacen diferencia. Pero bueno, es una película, membrana es una película superficial que se desprende al raspado y de coloración blanquecina. Ahora, está el término pseudomembrana, que se aplica para, por ejemplo, la candidiasis pseudomembranosa, que es la fotografía que vemos acá abajo, que, bueno, acá estaba la polémica, porque algunos decían que las membranas solo se debería aplicar el término para membranas fisiológicas, o sea, que se producen de manera fisiológica. Por ejemplo, las membranas de fibrina o cosas que tienen que ver con la reparación normal, como pudiera ser esto que está acá, que se está produciendo acá, que fue luego de una quemadura por estas tiritas blanqueadoras que vendían, no sé si todavía las venden, las tiritas blanqueadoras para los dientes, para blanquearse los dientes, de Colgate o Oral-B, no sé qué marca era, que los pacientes se ponían en los dientes, pero a veces se los ponían hasta arriba de la encía, entonces como tienen peróxido de hidrógeno se queman la encía. Y acá hay una quemadura, pues obviamente como se quema, se queda esta película blanquecina, y obviamente si yo paso una gasa, se va a desprender, ¿ya? Y probablemente va a sangrar. Lo mismo pasa acá,
con esta hipersensibilidad o alergia a la pasta de dientes, que hay muchos pacientes que les queda esta sensación como, entre comillas, de mucosa suelta, o ellos dicen como que tengo la piel suelta, o una, no sé, como es esto mismo, no sé cómo más describirlo, pero yo he escuchado eso de, tengo como cuerito suelto, dicen también, dentro de la boca luego de lavarse los dientes, y es porque son alérgicos a algún componente de la pasta dental. Y se desprende esta membrana o pseudomembrana según el autor que está escribiendo el libro. Pero las candidiasis pseudomembranosas, todos le ponen pseudomembrana porque es parte de una reacción inflamatoria. Y ahí esa es la diferencia, como es algo patológico. Hay una reacción inflamatoria frente a un agente infeccioso, que sería la Candida albicans en la mayoría de los casos, que está produciendo una infección aquí en los tejidos de la mucosa oral, en este caso en la parte más de orofaringe, úvula, paladar blando. Y esto, si ustedes pasan aquí también una gasa, un algodón, se va a desprender al raspado y va a sangrar, ¿ya? A diferencia de la placa, que acuérdense que no es blanquecina también, puede ser blanquecina, hay otras que no son blanquecinas, pero no se desprende al raspado, que quizás esta de acá arriba se pudiese confundir con una leucoplaquia quizás, pero no se va a desprender al raspado. ¿Vale? Sí. Sí, si puedes volver al anterior. Bueno. Sí, para la facultad nosotros aplicamos para el término de la candidiasis lo de pseudomembrana, o sea, eso es para hacer la distinción con las otras estructuras. Entonces, para que también lo conservemos, que nosotros cuando hablamos, sospechamos de candidiasis, nosotros hacemos la interpretación de esta pseudomembrana, y de hecho justamente a propósito del mismo condición diagnóstica, candidiasis pseudomembranosa. Entonces eso es relevante. La pseudomembrana no está, uno dice que está como sobrepuesta nada más, pero bueno, eso también lo vamos a ir entrenando a medida que vayamos viendo casos cuando retomemos las clínicas. Pero en eso sí quizás ser un poquito más enfático, que para la candidiasis para nosotros es una pseudomembrana, ¿ya? O quedemos en ese acuerdo conceptual, que nosotros lo vamos a definir pseudomembrana en el caso de la candidiasis pseudomembranosa. Sí, en eso no hay discusión en ningún autor en todo caso. Pseudomembrana, claro, porque hay como una sobreposición al tejido de la pseudomembrana. Bien, esas eran todas lesiones de contenido sólido. No sé si, yo no veo chat ni nada, pero no sé si hay dudas o algo hasta acá. No, estamos atendiendo ahí con Jordana y Jorge el chat y hasta el momento todo bien. Sí, una cosa que sería interesante es que hay que entender o visibilizar esta parte de lo que son las lesiones fundamentales o lesiones principales, que es lo que nos está conversando la doctora, con las otras características que son inevitables de ver. O sea, por ejemplo, preguntaban por una pápula, preguntaban si era suave o qué consistencia tenía. Bueno, la textura es un aspecto importante a observar en esa pápula, pero la situación es que vemos una lesión primaria y después vemos otras características, así como la pápula va a tener color, borde, nitidez, homogéneo no en su color, pero eso son otras características en torno a esa lesión primaria. Y eso con todas las lesiones, ¿ya? Sí, exacto. Eso lo vamos a ver en la segunda parte para que no queden intranquilos. Eso lo vamos a ver bien en detalle de cuáles son todas estas otras características que rodean a la descripción de la lesión elemental, porque claro, no es solo decir qué tipo de lesión es,
sino que empezar a caracterizarla. Todo lo que deben estar preguntándose de qué consistencia tiene, el color, de los bordes, de el contenido, acá ahora vamos a ver los contenidos líquidos, de qué tipo de líquido puede tener, etc. ¿Ya? Pero sí, vamos a ver bien eso en detalle. Ahora vamos a seguir entonces con las lesiones de contenido líquido. Ya conocen algunas de ellas, como la vesícula, que son estas lesiones pequeñas. Aquí siempre hay como diferencias en los diámetros y en los tamaños, pero la mayoría se llega a un consenso de menor a 3 milímetros de diámetro en boca y menor a 5 milímetros en piel. Y la coloración de las vesículas va a variar según el tipo de líquido que tengan dentro, que puede ser sangre, contenido purulento, o no sé, suero, etc. Son superficiales y bien definidas. Boca, bueno, acá hay ejemplos que ya ustedes han visto porque también vimos que las vesículas son características o siempre están asociadas a trastornos virales, que ya conocieron bien ustedes el herpes labial recurrente. Acá tenemos una fotografía de la zona cerca de la comisura labial, de algunas vesículas aquí. Y un herpes zóster, ahí se ven mucho mejor las vesículas. Múltiples vesículas, algunas están coalesciendo ahí. Asociadas siempre entonces a trastornos virales. Ahora, en piel puede ser fácil fotografiarlas en estado de vesícula. O sea, no sé si fácil, pero puede ser más fácil, porque como son de contenido líquido, estas lesiones son muy fáciles de romper con el roce. En piel es más fácil de fotografiar porque quizás no pueden tener tanto roce como pasa en boca, donde las lesiones se rompen más fácilmente. Y es lo que pasa. Entonces, muchas veces, si tenemos vesículas intraorales, no vamos a ver la vesícula, no nos va a tocar ver la vesícula cuando los pacientes consultan, y nos va a tocar ver la úlcera, ya cuando se rompió la vesícula. Entonces, tenemos que hacer el pensamiento de que si yo estoy viendo úlceras de este tamaño, chiquititas, muchas, múltiples, pequeñas, que son de 3 milímetros, están agrupadas, están en un sector y este paciente me dice que, no sé, no es la primera vez que le salen. Y bueno, acá están apuntando algunas, no sé, en el libro decían que la flecha apuntaba a algunas vesículas que todavía estaban en vesículas. Con buena voluntad, como dice el doctor Torres, quizás se pueden ver, pero no sé, yo no veo mucho las vesículas, pero yo creo que acá hay más úlceras que vesículas. Entonces, en ese momento, y por eso se llaman, de hecho, los trastornos vesículo-ulcerativos, porque es más común ver al paciente cuando ya llega con las úlceras, ¿ya? Porque son muy fáciles de romper, son lesiones con contenido líquido. Cualquier roce hace que se rompa. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio de que si yo estoy viendo úlceras, tengo que preguntarme si esa úlcera antes fue una vesícula o es una úlcera per se, llegó como úlcera, ¿ya? Y eso yo tengo que analizarlo recabando otros datos también, Sí. con anamnesis y tomando otros antecedentes. Claro, tener presente que estas lesiones son frágiles. Es decir, aparecen, pero rápidamente se rompen. O sea, este grupo de lesiones de contenido líquido, que son los que va a hablar la doctora, son lesiones frágiles. No suelen mantenerse como las máculas o como los nódulos. No, estas lesiones aparecen, tienen todos los criterios que nosotros vamos a describir, pero como son frágiles, ¡pum!, se rompen. Uh-huh. Entonces es muy difícil que logremos ver propiamente tal las lesiones así con el contenido líquido, así como tal descritos. Probablemente el paciente quizás pueda decir que
si es que él se dio cuenta que le apareció algo con líquido adentro, pero Los globitos. claro. Mm. Bueno, y la que le sigue es la ampolla, en cuanto a tamaño. Mayor a 3 milímetros en boca, a mayor a 5 milímetros en piel. La ampolla puede ser una coalescencia de vesículas o también una lesión primaria. Ahí va a depender de qué tipo de trastorno estamos hablando. Y bueno, también la misma lógica de antes, como son lesiones frágiles, como dice el doctor, nosotros vamos a, la mayoría de las veces, ver úlceras, ¿ya? Que antes fueron ampollas. Pueden ser ampollas intraepiteliales o subepiteliales, hablando de histología, y pueden dejar cicatriz. Eso igual se refiere más a piel que a mucosa. Sabemos que en la mucosa oral los temas de reparación funcionan mejor y no hay tanta cicatriz como en piel. Estas ampollas están asociadas a trastornos de la inmunidad, ¿ya? Así como las vesículas están asociadas a trastornos virales, las ampollas están, o los trastornos ampollosos ulcerativos están asociados a enfermedades que tienen que ver con trastornos de la inmunidad, ¿ya? Y acá vemos una foto del concepto de ampolloso ulcerativo, donde vemos que aquí alcanzaron, o sea, esto hace algunas horas o algo así atrás, había sido una ampolla, pero ahí está lo frágil de la ampolla, que ya se rompió, pero quedó ahí algo de tejido, que es lo que hacía pensar de que esto era de contenido líquido antes, y acá vemos la úlcera que deja, una gran úlcera. Ya. Entonces, lo mismo, la misma lógica que con vesículo ulcerativo, ampollos ulcerativos. ¿Ya? Esto sí asociado a trastornos de la inmunidad. Y acá, bueno, vemos también, estos son ejemplos de trastorno de la inmunidad. Estos son, es un pénfigo vulgar, me parece, sí. Que vemos úlcera, así llegan los pacientes, o sea, no hay tiempo para observar la ampolla por lo frágil que es. Entonces, los pacientes llegan con estas grandes y extensas úlceras que abarcan mucho tejido, en este caso gingival, probablemente, bueno, no es el mismo paciente, son dos fotos de pacientes distintos, hagamos mucosa yugal, pero ustedes ven eh, el tejido ulcerado ya, obviamente muy doloroso, y con restos también de como de epitelio ahí dentro de la gran úlcera. Y también de contenido líquido, siguiendo como en tamaño, mayor a 7 milímetros de diámetro está la bula, que también está asociado a trastornos de la inmunidad. Acá vemos algunas fotografías del diagnóstico de pemfigoide ampulloso o bulloso. Si ustedes ven, las lesiones acá son bastante más grandes, lesiones en piel. Acá vemos a un niño bien pequeñito, planta del pie. Así que, bueno, la diferencia es solamente el tamaño aquí. Obviamente también esto va a generar cuando se rompa una úlcera bien grande y dolorosa. La pústula es una vesícula, pero que su contenido es purulento, ¿ya? Entonces, obviamente se va a ver más amarillenta, como vemos acá en esta fotografía. Y va a tener un halo eritematoso, que indica que hay una reacción inflamatoria también alrededor. Puede ser primaria o secundaria, o sea que puede haber salido
purulenta per se, o se puede ver infectado después, ¿ya? Aquí hay una pregunta, mira, ¿qué diferencia entre absceso y lo que estamos viendo? Absceso, cualquier absceso. Ahí. Bueno, es que esta... ¿La Aquí pústula sería un absceso? es que la pústula viene de una vesícula, por lo tanto, esto estaría asociado a un trastorno viral. Es un trastorno viral que está infectado, no sé... Ya, el absceso siempre resulta de la lucha entre el sistema inmunológico y los agentes infecciosos. Claro. Entonces estamos hablando de que hay tejido necrótico, hay piocitos que son polimorfonucleares que han participado en esta batalla y se murieron, y eso empieza a generar este material verdoso. Ahora bien, eso para hablar de la pústula. Podríamos decir que la pústula es un absceso, un microabsceso superficial, ¿ya? Porque no tiene todos los elementos propios de un absceso, ¿ya? Entonces, nuevamente, para puntualizar lo de la pústula, sería entonces un microabsceso superficial. ¿Y por qué es necesario agregar estas dos características? Porque primero es pequeñito y segundo es una redundancia, es de superficie. El absceso en sí, si nosotros lo comparamos con lo que puede ser un pelo infectado o una espinilla que te sale en la piel, la espinilla, un buen ejemplo, hay mucha mayor carga inflamatoria, hay mucho mayor signos de inflamación. Hay más edema asociado a la lesión, entonces eso, digamos, en sí corresponde al absceso. O sea, el absceso es consecuencia de ese proceso inflamatorio más agudo. Aquí estamos hablando que es una situación más superficial. Entonces, por eso decir que si esto es un absceso o no, es más bien es un microabsceso superficial. Yo creo que con eso aunamos un poco los conceptos, pero el absceso en sí tiene más carga inflamatoria. En ambos hay pus, en ambos hay pus. Claro, hay ¿Y qué es lo que lo hace común? Es que el pus está reunido. Pues eso es el pus, está juntito. Está en una pelotita verde, amarillenta, verde, yo lo veo verde generalmente. Y eso, digamos, es el absceso en sí, ¿ya? Pero en este caso la pústula sería un microabsceso superficial para hacer esa precisión. Pero es importante todas estas palabras que rodean el concepto, porque eso, digamos, lo que nos permite a nosotros contextualizar bien. Así que para que no nos dejen de retener los otros conceptos asociados a ello. Y eso. Sí, buena pregunta. ¿Y puedo agregar una cosa? Sí, pues. Que en algunas ocasiones también llaman pústula a las vesículas con contenido purulento. La pústula la definen como una vesícula o ampolla con contenido purulento. En algunos libros, por ejemplo en el bórax me parece que lo definen así. Así está definido acá igual. Muy bien. O sea, vesícula y ampolla. Y ampolla. Sí, es que eso, qué bueno que lo dijo doctora, porque en muchos libros usan como sinónimo los conceptos de vesícula y ampolla. No hacen como distinción entre las dos, porque no hacen distinción de tamaños. Y al final como que lo único que diferencia es el tamaño, y en algunos hacen las distinciones de profundidad, pero en algunos usan los conceptos como sinónimos. Entonces, por eso quizás lo usan como vesículas y ampollas con contenido purulento. Bien. Todas esas, entonces, eran lesiones primarias que pueden aparecer en piel o mucosa sana. Ahora nos quedan las lesiones secundarias, que pueden venir desde lesiones primarias, transformación, evolución de lesiones primarias, o también por accidentes externos que puedan ocurrir en los tejidos mucosos o cutáneos. Tenemos la erosión y la úlcera, que son soluciones de la continuidad. La diferencia entre ambos es la profundidad de esta pérdida de continuidad del epitelio. La erosión
es más superficial que la úlcera, pues, porque solo involucra o afecta al epitelio y por lo tanto no deja cicatriz. Ahí en los esquemas se puede ver que solamente está afectando el epitelio sin llegar al conjuntivo. Bien, esa sería una erosión, acá muestran un ejemplo en piel. Y la úlcera, bueno, y una erosión lineal se le llama surco. La úlcera, en cambio, es una pérdida de la continuidad, pero que también va a afectar el tejido conectivo subyacente al epitelio también que está afectado. Y al repararse dejaría cicatriz. Insisto que eso igual va más aplicado a piel, lo de la cicatriz, que a mucosa. Y si es lineal se llama fisura. Estas fisuras son también típicas el ejemplo más típico que podemos ver en boca, quizás son las fisuras de lengua, que quizás más de alguno ha visto por ahí en algún, todavía no tienen pacientes propios, pero quizás en algún pariente o algo así, como típico las fisuras linguales. Vale, si podrías nuevamente hacer esa distinción entre las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Lesiones primarias y secundarias, ya. Las lesiones primarias son las lesiones elementales que aparecen en piel que está sana. O sea, aparecen por primera vez en una piel o mucosa que está sana. Y ahí aparecen per se por primera vez. En cambio, las lesiones secundarias pueden venir de evolución o transformación de una lesión primaria. Por ejemplo, lo que vimos con las vesículas y ampollas, que luego se pueden transformar en una úlcera. Por eso la úlcera es una lesión secundaria, bien puede venir de una primaria. O también pueden venir de alguna causa accidental externa, porque yo también me puedo caer o morder y me causa una úlcera, ¿ya? Por ejemplo. Eso también es una causa de lesión secundaria. Esa es la gran distinción. Si aparecen en lesión, o sea, en piel o mucosa sana, o si vienen de una lesión anterior. Bien, sigue. ¿Sí? Bien, entonces, generalmente nosotros vemos más úlceras en cavidad oral que erosiones. Acá, pero acá hay distintas fotos de distintos diagnósticos de úlceras. Aquí hay una que a mí me causa igual todavía ruido, algunos conceptos de erosión, porque hay ciertos diagnósticos que tienen en su nombre la palabra erosión, o en su histología calza más con erosión, igual se le dice úlcera. Entonces también hay controversia respecto a eso, pero yo creo que entre muchos, solo en el lenguaje cotidiano, yo creo que todo el mundo le dice más úlcera a todo lo que ve como solución de continuidad en la boca. Ahora, ¿qué dicen los textos? Por ejemplo, en el Borax, que es uno de los textos que se usan para diagnóstico, la lengua geográfica, que es este diagnóstico que vemos acá, que es considerado como una variante de la normalidad, no como una patología, una enfermedad en sí, se es considerada como una erosión de la mucosa. Por lo menos Borax lo considera una erosión. En cambio, por ejemplo, acá tenemos úlceras que son propiamente tal úlcera, una úlcera recurrente oral menor, o que los pacientes también tienden a llamarles aftas, ¿cierto? Creo que el nombre correcto es este de acá. Si ustedes ven bien, aquí se ve esto blanquecino, es que la úlcera va cicatrizando, ¿verdad? También muchos pacientes creen que lo blanquecino es que se está infectando y van y se sacan estos blanquecinos y cada vez se hacen más grandes la úlcera. Alrededor, es muy común ver alrededor de las úlceras este halo eritematoso, que quiere decir que hay una inflamación alrededor, que se está reparando esto.
Em, Acá vemos incluso también otra úlcera del paciente, esta no se ve tan bien. Acá hay un carcinoma espinocelular, neoplasia maligna, pero también es una úlcera. A diferencia de las úlceras típicas, el carcinoma espinocelular no duele, es asintomático, pero también es una úlcera, solución de la continuidad. Acá. En otras características, vamos, cuando lleguemos a la parte de caracterizar la lesión, la próxima clase vamos a ver bien eso. Y acá un pénfigo vulgar, trastorno ampolloso ulcerativo, que aquí estamos viendo ya la úlcera, reborde alveolar de maxilar superior, paciente desdentado, todo ulcerado completo. Bien. Entonces, la palabra úlcera, y hay un montón de trastornos ulcerativos que vamos a ir viendo y ustedes van a ir viendo durante toda la carrera también. Es algo que se les va a ir repitiendo mucho, pero es muy importante saber las otras características, cuántas úlceras vemos, dónde están, si son sintomáticas, si hacer el análisis si son úlceras que aparecieron en una mucosa sana o vienen de una lesión anterior, y todo ese ejercicio nos va a orientar al diagnóstico. Vale, un par de preguntas que salieron. ¿Cómo podríamos definir solución de continuidad? Yo lo definiría como una interrupción en la continuidad del epitelio, en este caso. No sé si se entiende bien así. Sí, de hecho yo creo que no es lo mismo, pero apuntan a lo mismo. ¿Ya? Es como cuando hablamos de reaccionar e hiperplasia. No son lo mismo, pero apuntan a lo mismo. Y de hecho una forma en la cual también permanentemente me apoyo yo para describir las úlceras es cuando se pierde la continuidad del epitelio. Entonces, si ves así, la lengua geográfica no se pierde la integridad del epitelio. Entonces, y cuando se pierde la integridad del epitelio, estamos hablando de que queda el tejido conectivo expuesto. Esa es la consecuencia. Entonces, en la lengua geográfica no hay pérdida de la integridad del epitelio, pero en los otros 3 casos que nos muestra la doctora, ahí sí hay pérdida de la integridad del epitelio. Entonces se genera la solución de continuidad. La solución de continuidad está en relación al conectivo y al medio bucal. Eso es la situación. La lengua geográfica sería más una atrofia, algo así. No, erosión. Creo que erosión está bien. Sí. Sí. Pero la erosión está clasificada como igual una solución dentro de la solución de continuidad. Ay, por eso te decía yo que a veces no nos ayuda mucho el término solución de continuidad. Ya, como que la erosión no sería ya. Y si nos paramos desde el punto de vista del epitelio íntegro, porque todo tiene que tener un epitelio íntegro, cuando se rompe el epitelio, pum, conectivo expuesto, úlcera. Sí, por eso a mí lo que le decía yo, no me causaba ruido con lo del pénfigo, el penfigoide. Ya. Porque... Son 5 para las 3, vale, así que para que trates sí, de no queda acotarte un poquito más. Fístula es otra lesión elemental que es un trayecto que conecta dos cavidades, es un trayecto patológico anormal, es como si se hiciera un camino entre una cavidad interna y el medio externo en este caso, que va a, en el caso, que es muy común verlo en caso de abscesos apicales, que va a, en este caso del absceso apical, por ejemplo, drenar el contenido purulento hacia el medio externo, ¿ya? Y se ve así, acá están metiendo con hitos de gutapercha, porque esto tiene una salida, es como una vía de salida, un conducto patológico. Entonces ahí están viendo cuál es el origen, de qué diente viene. Le sacan una radiografía y ahí ven que viene esto. Ya puede estar inactiva o activa, de esto dependiendo si está drenando, en este caso pus o no. Costra, que está dentro de las lesiones cáucas, que
que son las que están destinadas a eliminarse. Esto ya ustedes lo conocen, ¿sí? Desecación de líquidos, mezclado con detritos. Acá hay diagnóstico de eritema multiforme, que se caracteriza por estas lesiones ulcerosas, pero también costrosas en el labio. Y también acá hay otro diagnóstico impétigo, también lesiones costrosas alrededor de los labios de pacientes pediátricos, ¿sí? Un comportamiento biológico infeccioso. Y otra lesión elemental que también está mencionada en algunos textos es la atrofia, que está clasificada como una lesión residual que queda como huella, entre comillas, que es la disminución del tamaño de número celular. Y que esto es importante porque se caracteriza por la pérdida del dibujo normal de la piel o mucosa, ya que sobre todo podemos verlo, por ejemplo, en lengua, en caso de pacientes anémicos, donde vemos estas lenguas totalmente lisas que pierden sus papilas linguales. Y hay ciertos diagnósticos que tienen en su nombre la palabra atrofia, como la candidiasis atrófica, pero también aquí también se causa la confusión con erosión, también porque es un adelgazamiento del epitelio, porque también la candidiasis atrófica también le dicen erosiva. Y se ve también esta pérdida del dibujo, que me pareció una buena forma de caracterizarlo. En paladar y en lengua, en que se ve totalmente liso, se pierde como toda la característica anatómica del tejido. Y bueno, hay otro montón de términos que estos se los vamos a dejar después como pendiente para que ustedes los busquen, que también se usan sobre todo para lesiones cutáneas, la mayoría, pero que las van a escuchar y son términos que es necesario saberlos, para que ustedes ahí estén atentos a buscarlos, ¿ya? Y bueno, para terminar, les quise también poner este ejemplo de que las lesiones elementales no siempre se quedan como solo una lesión, como lo estábamos comentando. Hay este caso de herpes labial recurrente, como ustedes saben, lesiones, como ya lo comentamos, lesiones virales están asociadas a vesículas. Entonces, acá vemos cómo este herpes partió con aquí vemos, no sé, unas 4, quizás 5 vesículas pequeñas en el labio inferior, que luego fueron coalesciendo y quizás ya, bueno, aquí se ve claramente que el contenido es líquido, ¿verdad? Acá se fueron coalesciendo las vesículas y podríamos decir que quizás son ampollas, ¿verdad? Misma ubicación, y con el paso de los días ya estamos viendo cómo se está solucionando el cuadro, siendo tratado igual de todas formas con antivirales. Aunque es la historia natural, igual Sí, el herpes. historia natural. Sí, sí. Pero aquí fue rápido porque la paciente tomó mucho ciclovir. Y acá se ve la costra final de la lesión, ¿verdad? Del herpes. Entonces, acá podemos decir que la lesión primaria fue fueron vesículas, ¿verdad? Que después se transformaron en ampollas, y acá estaría la costra, y aquí ya está casi solucionado totalmente el caso. Faltó la foto ahí del labio sano, pero para que vean cómo va evolucionando las lesiones elementales en un cuadro de herpes labial recurrente. ¿Bien? Eso, y nos queda pendiente para la próxima clase, todo lo que viene después, que es, porque ya aprendimos de los tipos de lesiones, ¿verdad? Pero nos falta todo lo que
conlleva la descripción, dónde está, cuántas lesiones son, el tamaño, el color, superficie, las bases, las consistencias, contenido, etc. Y eso hay que escribirlo bien y vamos a enseñarles a cómo hacerlo, a estructurarlo bien. Eso, ahí hay Bien, referencias. Bien, pues muchas gracias, doctora. Valentina, Catalina preguntaba si la lengua geográfica debe tratarse. No. La lengua geográfica está considerada no como una enfermedad, sino como una variante de la normalidad. No produce, la mayoría de las veces no produce síntomas, solo produce ardor. Y en caso de ardor, me parece, no sé si doctor Fuentes o usted, doctora, No, que en sí no le describen tratamiento, solamente algún tipo de tratamiento paliativo. Si es que hay sintomatología, puede ser evitar irritantes como ácidos o alimentos muy picantes, alimentos muy calientes. Claro, Sí. pero Bueno, en general un poco para comentar a propósito de lo mismo. Y con ello me voy a apoyar también ante las preguntas que estaban haciendo. Lo que la doctora nos presentó fue un ordenamiento descriptivo de todas las lesiones fundamentales. Esto lo puso dentro de un marco de lesiones primarias y secundarias, pero ustedes van a un libro y van a decir lesiones fundamentales y lesiones de otro tipo. Y van a otro libro y van a encontrar otro ordenamiento, pero todos van a llegar al final a hablar del tumor, del nódulo, de la úlcera, la vesícula, costra, fisura, grieta y todo ello. Entonces, para nosotros es muy importante entender esa parte esencial, ¿ya? Ya después cómo se clasifica es algo que puede ser discutible. De hecho, Valentina introdujo esto de esa forma, que no hay un consenso y que hay varias formas de clasificarla. A nosotros, más que la clasificación, nos interesa la conceptualización de la lesión que estamos observando. Eso es lo principal. En cuanto al manejo de la lengua geográfica, y aquí es lo que yo quería extrapolar, es clasificado como una variante de la normalidad. Yo personalmente no opino lo mismo. ¿Ya? No creo que sea una variante de normalidad, yo creo que es un cuadro patológico. Pero bueno, hasta el momento soy el único que dice eso. Todo el resto del planeta dice que es una variante de la normalidad. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la glositis romboidal media, que es una candidiasis que se da en el dorso de la lengua, los textos antiguos lo describían como variante de la normalidad. O sea, en un momento, la glositis era considerada una variante de la normalidad, porque era tan masivo, tan frecuente, y como no dolía, es normal. Después dijeron, era una lesión por cándida. Y yo me apoyo en eso para sostener que la lengua geográfica para mí no es algo tan normal. A mucha gente le duele y se describe histopatológicamente que hay microabscesos intraepiteliales. Entonces, si hay dolor y microabscesos, no puedo decir que es normal. Pero esa es mi postura nomás, así que... pero sí tener claro de lo que significa la clasificación. Las clasificaciones son ordenamientos temporales, arbitrarios, que evolucionan y después los vuelven a reordenar. Por eso, antes de sobredimensionar el valor de una clasificación, que sí tiene una inspiración en ayudarnos, para nosotros es fundamental que podamos describir bien todas estas lesiones que hemos estado presentando con la doctora Sala. ¿Ya? Y eso. Bueno. ¿Puedo agregar algo más? ¿Y lo último? Sí, por supuesto. La doctora, les describió estas lesiones elementales y las describió, ¿cierto?, en cuanto a su relación con la superficie, si eran levantadas, planas o bien con pérdida de tejido, ¿cierto? Podía ser parcial del epitelio o total del epitelio y llegar a conjuntivo. En relación a eso mismo, también podemos encontrar estos términos. Si una lesión es levantada, es exofítica, que sobresale de la superficie. Y ahí están las vesículas, las ampollas, las pápulas, nódulos, tumores. Independiente del contenido, si es líquido o sólido, son levantadas. Las que son planas son las máculas, ¿cierto? O manchas. Y las que son con pérdida de tejido, ya sea parcial o total del epitelio, son endofíticas. Para que tengan esos términos también. Buenos términos. Bien, pero muy bien. Ya, joven, entonces, cualquier pregunta,
lo pueden ir sosteniendo, planteándola después, por correo electrónico incluso. Incluso sería hasta ya interesante ver todas las fotos de los casos mismos que ustedes han reunido en sus trabajos para ver cuál sería el tipo de lesión fundamental. Y para que vean cómo los completaron en sus tablas, porque muchos no hilaron bien ese concepto. Pero bueno, así es que eso, son las 15:06. Nos vamos a encontrar entonces a las 15:25, ¿ya? Para que podamos continuar con nuestra rutina. Gracias, Valentina, ¿ya? Bueno. Y nos encontramos entonces un ratito más. 15:25. Voy a anotar en el chat para que nos encontremos.